tardes amigos, bienvenidos a un nuevo programa de debate odontológico. Aquí tenemos un gran invitado, a Julio Reinafarge Reina, especialista en estética dental y docente universitario. Bienvenido Julio. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar sobre diseño de la sonrisa. Julio, ¿qué cosa es diseño de la sonrisa? ¿Cómo lo defines? Bueno, el diseño de la sonrisa en líneas generales es un tema que ha sido bastante manipulado, Ujú, porque muchas veces ahora hay muchas tendencias con relación a lo que es diseño de ujú, sonrisa y hablamos de diseño de sonrisa, e incluso se habla de diseños de sonrisa computarizados, se habla de diseños de sonrisa con diferentes ujú, patrones, hay más de un sistema que claro. está dando vueltas en diseño de sonrisa, pero en líneas generales lo que es el diseño de sonrisa es poder planificar y poder generar un patrón que sea estéticamente correcto para un paciente determinado. En otras palabras, lo importante del diseño de sonrisa es poder individualizar y poder sacar lo mejor de un paciente, de la fase, de la cara de un paciente Ajá. y de su sonrisa y poder hacerlo para que sea una cosa muy armónica y que vaya muy bien con la cara del paciente. Claro. Ahora me he visto que varias especialidades de odontología utilizan este término, diseño de la sonrisa. Así es, se está utilizando mucho. El tema con el diseño de sonrisa en líneas generales es que es, y creo que el meollo del asunto Ujú, se basa en cómo nosotros poder planificar en un papel o en una computadora y después poder llevarlo a boca. claro. ¿No? Entonces se está utilizando en varias especialidades, pero en líneas generales un curso de diseño de sonrisa lo que debe tener, el parámetro primario que debe tener es que se pueda traducir lo que nosotros estamos haciendo Ujú, fuera de boca y poder llevarlo a la boca, ¿no? Y claro. que el paciente dentro de ese diseño, ¿no? Ese diseño sea funcional. ¿Y tú crees que esto tendría que ser multidisciplinario, o sea, abarcar varias especialidades o netamente pues estética? Definitivamente es multidisciplinario. Ajá, Cuando nosotros hacemos la planificación de un tratamiento, primero lo que debemos hacer es trabajarlo y pensar en la salud del mismo paciente. claro. Entonces, el paso primario cuando nosotros tomamos un paciente es primero desfocalizar. Primero Ajá, tenemos que eliminar cualquier proceso infeccioso que pueda tener el paciente. claro. El proceso infeccioso puede ser por restos radiculares, puede ser quistes, puede ser tumores, puede ser incluso lo que son tratamientos de endodoncia no terminados o procedimientos que requieran tratamientos de endodoncia Ujú, y después de eso también lo que es eliminar focos infecciosos que tengan un origen periodontal. Una vez que la boca está limpia, ujú, en ese momento nosotros vamos a proceder a rehabilitar estéticamente a nuestro ujú, paciente. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la fase de oclusión y es cómo muerde nuestro paciente. claro. Tenemos que evaluar lo que es la función del paciente Ujú, para después, con lo que nosotros tenemos, una vez evaluado y poder corregir, y después de que hayamos corregido el tema claro. de función, en ese momento pasamos a la fase estética. Ah, ¿No? claro. Y procedemos y ahí volcamos la información que nosotros tenemos para poder hacer nuestro diseño de sonrisa. Claro, por ejemplo, bueno, cuando uno hace una obturación, una restauración con resina, no es lo mismo que hacer pues todo este procedimiento que dice diseño de la sonrisa, pero ¿cuándo se justificaría este cambio, digamos, hacer un diseño de la sonrisa? Cuando tú dices esto no es solamente hacer una restauración de resina, aquí hay que hacerle todo una rehabilitación. Sí. Vayamos por el punto Claro, primario, ¿no? Que es el que viene, por ejemplo, un desgaste donde tenemos una abrasión de todos los bordes incisales claro. por un tema de parafunción. Entonces el paciente viene y dice, yo me quiero rehabilitar y yo quiero que mis dientes estén más largos Ujú, y que eran como cuando yo era más joven muchas veces, claro. siendo a veces muchas veces, y yo tengo pacientes de 30 años que ya tienen una abrasión Sí. bastante marcada. Entonces, pero hay que evaluar primero se evalúa la oclusión, como decíamos antes, y después tenemos que trabajar muy de la mano con elementos que se utilizan en rehabilitación, en este caso lo que son articuladores. Entonces nosotros mimetizamos eso y después pasamos a la fase estética donde aplicamos nuestro diseño de sonrisa. Claro, o sea, hay que hacer una buena historia clínica de todas maneras. Definitivamente, ¿no? ¿No? Y dime, ¿cuáles los puntos básicos en la característica de los dientes, digamos, que tú tomas en cuenta para poder hacer un diseño de la sonrisa? En los puntos Sí. básicos es muy sencillo. Primero que nada, cuando nosotros hablamos de diseño, Ujú, tenemos que
en todos los libros de que hablan de estética dental, hablan de una triada, Ajá. ¿no? Esta triada, ¿qué cosa es? Básicamente lo que es la forma de la estructura del diente, buscamos lo que es el color del diente, que sea correcto, que vaya de acuerdo a nuestro paciente, y finalmente la textura, que muchas veces la dejamos de lado. Claro. La textura, ¿qué cosa significa? Que la textura no es simplemente sacarle brillo a la resina que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, por ejemplo, nos excedemos y colocamos una resina en el sector anterior y pasamos a pulir. La pulimos tan bien que el diente brilla. Y a veces los dientes vecinos tienen textura y tienen rugosidad. Ajá. Entonces el diente, al no haber copiado la textura que tiene el diente vecino, se va a notar la restauración. Claro. Entonces hay que copiar las texturas que nosotros tenemos en las estructuras vecinas. Claro, para darle Entonces, esa naturalidad, para ¿no? darle la naturalidad y para que quede tal cual, para que se pueda perder, ¿no? Claro. En la boca. El secreto de la estética en líneas generales no es es hacer que nuestro trabajo, y me voy a una definición clásica que es la de Ajá. Pilkington del año 1936, o Ah, sea, bastante ¿no? antigua. Y esa definición busca, lo que dice la definición en líneas generales, es un trabajo bien hecho, ¿ya? Es aquel trabajo que hace nuestro trabajo Ajá. inaparente. O sea, que no se note lo que nosotros estamos haciendo. Claro, Y no se va a notar. ¿Por qué? Porque se ve natural, ¿no? Y claro, eso es claro. lo que buscamos. Dime, ¿tú crees que existe algún tipo de riesgo al hacer esto? Riesgo ninguno, Bueno, siempre y cuando nosotros hagamos una correcta evaluación funcional de nuestro paciente. Toda la tendencia actual es que nosotros tenemos que hacer, no es que todo el trabajo que se realice en estética debe tener un muy buen soporte de análisis de oclusión, porque tiene que ser funcional, ajá, ¿no? Es igual, y siempre cuando hablamos, conversamos de este tema, y muchas veces cuando tengo que hacer alguna charla o alguna ajá, clase, doy el ejemplo, ¿no? Es como una señora, ¿no? Que es adicta a la cirugía plástica. claro, Entonces comienza y se comienza a jalar una ruedita, y ajá, comienza con una segunda ruedita, y se comienza a jalar, hasta que un día se levanta a la mañana y no puede cerrar los ojos. ¿No? ¿Por qué? Porque se ha jalado ya tanto demasiado. que ya ha sacrificado la función. Entonces, esa es la idea, que nosotros podamos tener que la función mande sobre la estética, ¿no? Claro. Y todo esto, por ejemplo, el diseño de la sonrisa empezó, bueno, hace varios años yo lo escuché, que, bueno, incluso siendo alumno todavía, cuando hablaban de la divina proporción. Así es. Lo que sucede es que cuando hablamos de diseño de sonrisa tenemos que entender que el diseño de sonrisa tiene una base Ajá, primaria, que es una base primaria donde se han buscado algunos parámetros de referencia. ajá, Y cuando hablamos de parámetros de referencia, no significa que nosotros tenemos que ser exactos con el parámetro de referencia, sino que nosotros tenemos que acercarnos a ese parámetro de referencia, ok, ¿no? La divina proporción es un eje principal para poder llegar a una estética adecuada para nuestro paciente, pero no en todos los pacientes ni todos los casos van a permitir que nosotros hagamos que todos nuestras rehabilitaciones vayan de acuerdo a lo que es una proporción no en todos divina. los pacientes entonces se tiene que uno regir por esto, No, lo que vamos a hacer es usarlo como una base. una base. Es como decir, si nosotros queremos lograr que el diente se vea proporcionalmente correcto, Ajá, nos tratamos de acercar lo más posible. Claro que se agarre y justo las medidas nos dan para que exactamente sea una proporción dorada o divina, claro, maravilloso. Pero lo que vamos a buscar es que a veces tenemos un diastema o a veces tenemos una pieza que está ligeramente, que ha migrado claro, hacia mesial, entonces nosotros ya tenemos las proporciones han variado, tenemos malposición, tenemos claro, giroversiones, entonces todo eso ahí lo que vamos a tratar de hacer es buscar y acercarnos a esta proporcionalidad. ajá, Y aparte de eso, que es importante que la proporción divina y lo que nosotros vamos a buscar, como les decía, es un parámetro también visual. ¿Qué significa un parámetro visual? Que es un parámetro que nosotros podamos apreciar, pero no significa que muchas veces vaya con las estructuras anatómicas. ajá, Para hacerlo más sencillo, ¿no? Que la figura es que cuando nosotros hablamos de este tipo de proporciones divinas, nosotros buscamos que por allí la pieza está ligeramente giroversada. Nosotros aplicamos una carilla y engrosamos ligeramente la parte que está más claro, palatinizada exacto, y sacamos a relucir una pieza, ¿no? Que el impacto
el impacto visual nos hace pensar de que está derecha y no es así, Ajá. pero generamos este impacto generando una proporción que visualmente sea Visualmente, agradable, claro. Al ¿no? menos Y no hemos tocado la función, ¿no? exacto. Entonces es muy muy importante. Entonces lo que buscamos es un impacto visual que se acerque a esta proporción divina, ¿no? Claro, y hablando de esas proporciones, cuando hablamos de forma y dimensión dentaria, siempre hay proporciones, ¿no? Entre los dientes centrales, con el lateral, ¿no? ¿Tú tienes algún tipo de parámetros proporcionales en cuanto a esta forma y dimensión de los dientes cuando quieres hacer un diseño de sonrisa? Sí, Sí. el primer parámetro, o sea, aparte de lo que sean simplemente medidas, Ajá, porque nosotros debemos tender a acercarnos a estas ajá. medidas, ¿no? Que es básicamente matemáticas, Claro, sí. ¿no? Lo que buscamos es que la estructura del diente tenga la forma que se adecue más a nuestro paciente. Cuando hablamos de la adecuación a nuestro paciente, nosotros tenemos pacientes que van a tener la cara larga, odolicofaciales, vamos a tener que tener la cara corta y ancha, como es un braquicéfalo, ¿no? O un braquifacial, y Claro. después un meso, que es, Ajá. digamos, un término medio. ¿Qué cosa es lo que hago? Es una cosa muy sencilla, eso es una técnica muy, muy antigua también, que las estamos sacando a relucir ahora, porque con todo este boom que ha hecho la estética y los diseños de sonrisa, tenemos que tener algunas ayudas. Y cuando estuve haciendo la investigación para poder hablar y para poder aplicar correctamente mis diseños Ajá. de sonrisa, me fui al eje. ¿Cuál es el tipo de sonrisa el más lindo que nosotros siempre vemos y que a veces decimos, no, no puede ser? Esos dientes están tan perfectos que parecen falsos. Y a veces el paciente se ríe y el paciente se ve súper natural. Ajá. ¿Y cuáles son estos dientes? Los de la prótesis completa, pues. Claro. Son sonrisas maravillosas, o sea, a Perfecto. veces nos ves, son perfectas, Claro. los dientes están bien, van con la cara del paciente y todas esas Ajá. cosas. Y decía, escucha, y ahora, a la hora de la hora, ¿por qué en una prótesis completa los dientes se ven tan bien y a veces cuando hacemos nuestras rehabilitaciones a la gente le salen unos cubos o unos chiclets? Entonces, una cosa muy Claro. sencilla. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál fue el parámetro que utilizaron los fabricantes para hacer la forma de los dientes? Entonces tenían tres parámetros primarios: un diente oval, un diente cuadrado y diente triangular. Ajá. Cuando ellos hacían el análisis y cuando nosotros buscaba y cuando uno va a buscar las tabletas, se acuerda de la cara de su paciente. Y la cara de su paciente es uno de esos tres perfiles y en base a eso uno elige los dientes. Claro, y ¿No es en la cierto? historia clínica pues tienes que llevar el tipo facial, ¿no? Que ya Exactamente, definir y el eso. tipo facial. Y para hacerlo mucho más sencillo, que fue una fórmula que se utilizó hace muchos años cuando Ajá. se desarrollaron este tipo de dientes. ¿Qué cosa es? Se toma una foto de frente del paciente y uno delinea todo el perfil facial Ajá. y vamos a lograr como una U, Claro. ¿no? Esa U nosotros le damos la vuelta, y este es un tip rapidísimo para Claro. ver el tipo de diente, Escuchen, le escuchen da la vuelta lo que dice. uno a esa estructura y tiene la forma del diente que uno necesita para ese paciente. Muy Entonces práctico. es muy muy práctico, Ajá. es muy rápido de aplicar, ¿no? No nos complicamos la Y, vida con otros y no nos tipos de... complicamos la vida, o sea, es muy sencillo. Cuando uno, en realidad, cuando nosotros hablamos de diseño de sonrisa o de cualquier otra práctica que nosotros podamos tener dentro de nuestra especialidad, Ajá. tenemos que hacernos la vida simple, no nos podemos complicar la vida. Claro. No es teorizar demasiado, es hacer las cosas más prácticas. Sí, Y por una de eso, esas es la manera más porque sencilla. uno ve pues a veces todos estos puntos muy teóricos, ¿no? Puntos de referencia, ¿no? Para guiarte y sacar pues dice tipos o estudios de lo que es el diseño de la sonrisa y todo eso. Pero como tú has dicho, pues llegas a conclusiones y a tips prácticos, ¿no? Que nos pueden facilitar las cosas, ¿no? Esa es la idea. Claro. La idea es de que sea lo más práctico posible para poder aplicarlo en el consultorio y no aburrir al paciente. Claro, claro. Sí, también el paciente no hay que hacerlo esperar mucho, ¿no? Así es. Hablando de análisis facial, tú tenías unos ejemplos, ¿no? De Claro. personajes A ver, por ejemplo, te voy a poner un perfectos, ¿no? ejemplo, ¿ya? Ah, Que es, acá, me parece que están viendo la diapositiva, sí, ¿no? ¿no? En la diapositiva nosotros vamos a ver que nosotros para poder lograr estética, lo que nosotros vamos a buscar primariamente es lo que es simetría, ¿no? Ajá. Entonces, cuando nosotros hablamos de simetría, ¿no? Tenemos que ver que lo que nosotros tenemos a un lado de la cara se pueda copiar correctamente del otro lado de la Claro. cara, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? No todas las personas son simétricas. Las personas pueden ser muy asimétricas, pero cuanto más nos acercamos a la simetría,
se ve mejor, Ujú. ¿no? Ahora hay honrosas excepciones y ahora les voy a mostrar una, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de honrosas excepciones, quiero que vean esto de acá. Yo creo que cuando nosotros hablamos de esta No, señorita o no señora vi eso, ahora, claro, una señora. ¿no? Creo que la conocemos todos, que es Angelina Claro. Jolie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio con la cara de Angelina Jolie. Ahora yo les digo es una honrosa excepción, porque la mujer es muy bella, Ujú. ¿ya? Pero van a ver qué es lo que va a suceder cuando juguemos con su fotografía. Lo que vamos a hacer es cortar la foto por la mitad. Y esta foto, en el momento que nosotros la cortemos por la mitad, vamos a duplicar un lado de la cara. Ok. Y vamos a ver lo que vamos a lograr. Y después vamos a duplicar el otro lado de la cara. Ah, ya. Entonces, cuando utilizamos, en este caso, mi lado izquierdo, que es el lado derecho Ujú. de la foto, vamos a duplicarlo y van a encontrar esto de aquí, Ok. ¿no? Y ahora ya es otra persona. Y Sí. ahora vamos a duplicar el otro lado de la cara. Y cuando vemos el otro de la cara, Wow. wow. Entonces, tenemos un cambio muy, muy radical. ¿Y por qué es este cambio radical? Justamente porque no es simétrica, es totalmente asimétrica, ambos lados de la cara. O sea, belleza no significa ser simétrico totalmente. En algunos En algunos casos casos. no, pero por ejemplo, para nosotros, dentro de nuestros parámetros estéticos, cuanto más nos acercamos a la Claro. simetría, se va a ver mejor, Ujú. ¿no? Ahora, vamos a la pareja, Ok. ¿ya? Ahora Entonces, si fit. nos vamos a la pareja, Ajá. vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Vamos a cortar la foto y vamos a duplicarla. Entonces, vamos a trabajar con un lado de la cara Ya. Sigue y ahora siendo pintón el es hombre. Claro. la misma expresión de Ya. cara y utilizamos el otro lado de la cara. Y es lo mismo, o sea, básicamente estamos viendo la misma expresión O sea, el facial. hombre queda bien por más que le cambies. Ah, claro que sí, ¿no? Entonces Ya. es la suerte que tienen Uno, algunos, sí. ¿no? Que pueden duplicarse y no hay ningún problema. Entonces, esa es la ventaja. Claro. Cuanto más simétricos somos, es mejor y es mucho más sencillo Ujú. hacer estética utilizando simetría, ¿no? Dime, Julio, ¿tú utilizas algún tipo de equipo, digamos, en tu computadora, algún programa para poder hacer estos tipos de proyecciones, tal vez, ¿no? Bueno, no, la proyección de estas fotografías es tan sencillo como cortar una foto y duplicarlas. Pero a lo que yo voy, yo por ejemplo cuando estamos trabajando ahora muchísimo y esperamos para fin de semana, Ah, a fines de marzo tener ya listo, estamos trabajando en un sistema que sea un sistema de aplicación directa del diseño de sonrisa. claro, porque cuando uno hace un análisis estético es para ver cómo va a quedar, ¿no? Otra cosa, como el Exactamente. encerado. El encerado Bueno, es el punto claro. principal. Ajá. O sea, cuando nosotros vamos a trabajar, Ujú. nuestro trabajo de oficina o nuestro trabajo de escritorio debe ser nuestro encerado, en base a algunos parámetros o algunas mediciones que nosotros debemos tomar, Ujú. ¿no? Entonces, el tema viene que muchas veces nuestro trabajo de oficina a veces ocupa mucho tiempo. Entonces, debemos tener que, para poder volcar o para poder hacer lo mejor para nuestro paciente, lo que tenemos que buscar es que nuestra apreciación personal, ¿no? Nuestra apreciación personal la puede entender el técnico dental que es el que va a realizar nuestro encerado. Ujú. Para eso en este momento no se nos prestan las armas que sean sencillas, suficientemente sencillas para lograr esta comunicación con relación a un tema tan específico como es el diseño. Claro. Porque muchas veces el técnico tiene mucho trabajo y no entiende lo que nosotros queremos. Exacto. Entonces directamente él va a trabajar en base a sus modelos. Pero la estética no la podemos hacer en base a modelos, porque es una estructura rígida. Ujú. La estética no va en base al esqueleto de la cara del paciente, va en base a los parámetros faciales, a nuestro perfil facial, a las superficies blandas de la cara. Claro. Por eso muchas veces, cuando nosotros a veces vemos pacientes donde les hacen una rehabilitación en base al patrón esquelético del paciente y, como digo, tiene sonrisa de otro cuerpo, ¿no?
Porque lo que ves es que los dientes no van de acuerdo a la cara del paciente, porque no se han tomado en cuenta los parámetros faciales y de tejidos Claro, y blandos. me dices que tú estás trabajando en un proyecto, ¿no? Estamos ya en la fase final ya para poder generar un nuevo protocolo de aplicación Ujú, directa en consultorio. Lo que sucede es que todavía en este momento, y esto va porque lo hemos querido hacer, y digo querido, hemos querido, somos dos personas que ujú, estamos trabajando en esto, lo hemos querido hacer un instrumento de aplicación directa y que sea aplicable para cualquier dentista de claro. práctica general. Porque ahora, por ejemplo, hay sistemas como muy bonitos, como por ejemplo el DCD o CCD, que utilizan la computadora, necesitan cámaras fotográficas, sentarse en la computadora, tener un buen manejo de la computadora para poder hacer un buen diseño de sonrisa. Y a Claro. veces eso ocupa mucho tiempo. Ujú. Entonces, y a veces el dentista no lo tiene, ¿no? Entonces, tenemos que tener un arma de aplicación directa. Y eso es justamente lo que estamos desarrollando. Y espero poder tenerles Ojalá para para que fines de todos este tengamos, verano para que ustedes puedan claro. aplicar y puedan hacer su diseño de sonrisa directamente en boca. Muy bien, Julio. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos aquí en Debate Odontológico con el doctor Julio Reinafarge hablando sobre análisis facial, oclusal, plan de tratamiento, algunos casitos. Claro, claro que sí. Excelente. Muy bien. Ya volvemos, amigos. Amigos, volvemos aquí en Debate Odontológico con el doctor Julio Reinafarge. Estamos hablando diseño de la sonrisa y vamos a hablar sobre análisis facial. Julio, algunos hacen este tipo de análisis de forma macroestética, miniestética y microestética. Sí, ¿Tú cómo lo enfocas? ya. ¿Cuál Y es tu forma de hacerlo? básicamente estamos hablando básicamente de lo mismo. Ujú, Pero cuando nosotros hablamos de estas estructuras, yo prefiero no enmarcarlas tanto, sino ok. irme a cosas que yo pueda apreciar rápidamente y que a mí me digan cómo debo guiarme para poder generar una mejor sonrisa para mi paciente. Ujú, Entonces, cuando yo hago esto de acá, definitivamente vamos de lo más grande a lo más pequeño, ok. ¿ya? Y para poder hacer esto de acá, yo principalmente lo primero que tenemos que hacer en un análisis de la sonrisa debe depender de que, primero, cuánto expone de los dientes nuestro paciente, Ujú, ¿no? Y tenemos que hacer un análisis que ahorita lo vamos a ver. De ahí el tipo racial, de acuerdo al tipo racial de nuestro paciente, ujú, ¿no? Donde nosotros tenemos una particularidad súper, súper importante y ahora vamos a hablar de eso con relación a nuestras razas, a nuestras claro. razas latinas, ¿no? Y después tenemos que ver ambos marcos. Y yo hablo de marcos. El marco es como un buen cuadro. Cuando nosotros vemos una pintura, la pintura ustedes la pueden minimizar o la pueden agrandar. Ajá. Y como eso va a depender básicamente del cuadro donde coloques esa pintura, Ya. ¿no? Y es muy muy importante ver cuáles son los dos marcos. El primer marco es el marco facial, el marco de la cara, y Claro. después es el marco gingival, que Claro. es Más integral, ¿no? La cara con así la es. sonrisa. Claro. Y después finalmente que tenemos que tener armonía entre la estructura dentaria y la estructura facial. O Ujú. sea, eso es principalmente, ese es el análisis primario que se debe realizar con cualquiera de nuestros pacientes para poder entenderlo, ¿no? Y para poder llevarlo a lo que nosotros queremos, que es un buen diseño de sonrisa, Qué ¿no? interesante, ¿no? Para ver cómo de acuerdo al rostro, ¿no? Y a la raza, ¿no? Tú, digamos, puedes hacer el diseño de la sonrisa. Claro. ¿Para qué nos has traído? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de exposición dentaria, cuando nosotros Ujú, vamos a hablar de exposición dentaria, nosotros tenemos que ver exactamente cómo, cuánto expone de la estructura dentaria nuestro paciente. La primera imagen que debemos tener es la imagen en reposo de nuestro paciente. ujú, Esta es una paciente joven, definitivamente es una chica joven y tiene una exposición marcada de los centrales superiores. ujú, Y eso es muy, muy importante. Esta chica, que tiene alrededor de 20 años, claro. ¿no? Tiene una exposición de cerca de 2 milímetros y medio Ujú, de los bordes incisales del superior. Cuando nosotros vamos a hacer un diseño de sonrisa, nosotros hablamos de diseño de sonrisa del sector antero superior. Usualmente, dentro de los parámetros internacionales, el diseño de sonrisa va de canino a canino, ujú. Ok. con proyecciones hacia los corredores laterales a nivel de premolares. Pero el diseño principal está de canino a canino.
Entonces lo primero que tenemos que ver es cuánto expone nuestro paciente. Hay pacientes que por su grado de exposición normalmente, siempre cuando uno busca lo que es un diseño de sonrisa, el paciente siempre va a querer quitarse la edad. Claro. ¿No es cierto? Ujú. Entonces las pacientes mayores normalmente pierden tonicidad del labio superior. Al perder tonicidad del labio superior, lo que hace es que el labio cae. Y entonces para poder luchar contra esa caída del labio, nosotros tenemos dos cosas que son primarias para poder luchar contra la pérdida de tonicidad del labio superior. Número uno es alargamiento de los bordes incisales. Sí. Y el número dos es el Botox, El Botox. que no lo aplicamos nosotros. Aunque no Hay creas, algunos que ya están sí, comenzando a aplicar, una especialidad así que es. viene del extranjero, que bueno, Sí. las leyes le permiten que el Sí. odontólogo pueda aplicarlas, ¿no? Sí, y es más, acá el que hizo una experiencia muy, muy interesante fue un doctor de periodoncia que hizo un curso justamente de aplicación de Botox certificado por médicos, ¿no? Ah, mira. Entonces, y eso ahí también es importante, bueno, pero tiene que ser bien aplicado. No podemos Exacto. confundir lo que es nuestra Claro. especialidad con el trabajo muchas veces de ¿cómo se llama? Claro. De Hace comiatría. el año pasado entrevisté a una doctora chilena que habló de plasma gel, toxina botulínica, ¿no? Que como ellos lo aplican también, ¿no? Ujú. Bueno, no sé Sí, con cómo se... mucho cuidado. Yo, por ejemplo, Bastante yo cuidado. tengo la referencia de la persona, del doctor, que es el doctor Gerardo Mendoza, Ah, ya, ok. que Gerardo él hizo este curso y la verdad que tiene casos muy, muy lindos de esto y él ha sabido llevarlo y lo está enrumando muy bien dentro de la especialidad de periodoncia, que es la que normalmente está Ok. dirigida, que ellos trabajan en base a la sugerencia que nosotros como especialistas en estética hacemos, Ajá. ¿no? Entonces las personas que están dentro de la especialidad siempre, como ven, estamos yendo primero con la parte de Claro, exposición exacto. dentaria y son las sugerencias o las referencias que nosotros tomamos para después aplicarlas y ver cuál va a ser el tratamiento, cuáles van a ser las vías Ujú. para que esto sea estéticamente correcto. Ok. Cuando nosotros hacemos eso, primero vemos la exposición dentaria. Número dos, también tenemos que evaluar lo que es la sonrisa a media sonrisa. Ok. O sea, donde se ve el sector anterior, que es el sector que a nosotros nos interesa. Ujú. ¿Cuánto expone? ¿Cuánto más está exponiendo? En estos corredores, ¿cuánto es lo que está mostrando? Claro. Si la sonrisa muestra, es una sonrisa gingival o dentaria. Es también importante ver si los bordes incisales de la estructura de los dientes del sector estético va de acuerdo al borde del labio inferior también, Claro. ¿no? Si el paciente no muerde el labio inferior también es importante, Exacto. porque si no tenemos dientes muy largos. Ujú. O a veces para el tema de la función también ya se pone complicado porque a veces se hacen los dientes demasiado largos y como decía el doctor Germán Luesas, ¿no? A veces tratamos de hacer la apertura, hacer protusiva y tiene que hacer un salto largo, ¿no? Entonces ahí la figura es importante, ver cuánto expone dentro de lo que es una media sonrisa. Exacto. Y finalmente lo que es una sonrisa Es- amplia. Con eh, una sonrisa amplia el paciente no esconde nada de su nada. sonrisa y tenemos que ver que ya allí tenemos que ver cuánto de la encía muestra, Nada. si las encías están regularizadas o no están Ajá, porque regularizadas, también, todo eso son detalles que tenemos claro, que claro que ir sí. evaluando y tenemos que ver para ver si estas encías también están sanas o no están sanas, Exacto. hay que solucionar ese tema Exacto. primero, ¿no? Entonces, todos son detalles que tenemos que ir evaluando con nuestros pacientes Ujú. para después lograr un diseño correcto, ¿no? Después de haber hecho esto de acá, tenemos que evaluar lo que es el tipo racial. Ah, eso es interesante, a ver. El tipo racial Claro. es bastante, bastante importante. Cuando nosotros hablamos de diseño de sonrisa, tenemos que entender que el diseño de sonrisa también es importante el tipo racial que nosotros tenemos. No es lo mismo hacer un diseño de sonrisa para una persona de tez blanca que para una persona de tez oscura. Oscura. Tenemos que evaluar bien el tema de color, que es parte de lo que es nuestro diseño de sonrisa. ¿Y por qué lo digo esto de acá? Por una cosa muy, muy común, ¿no? Y esta es una cosa, es una generalidad que siempre lo noto muchísimo en las personas que tratan de hacer estética y
que no que tratan de hacer estética, que hacen de estética en su consultorio y a veces se encuentran muchas dificultades con relación al tema de color. Cuando nosotros nos venden un kit de resina, ¿cuáles son los colores principales que vienen en nuestro kit de resina? Es la gama de los colores A. Ah, claro. Entonces, y uno le pregunta a cualquier estudiante o ¿cómo se llama? O profesional de la salud, o odontólogo, profesional odontólogo, o incluso docentes universitarios en odontología, ¿y cuál es el color base para todos nosotros? Y todos dicen el A2. De frente. Claro. Yo agarro y pregunto cuál es el color base, el A2. Del A2 para arriba, del A2 para abajo, ¿no? Y en líneas generales, si nosotros nos damos cuenta, si ustedes tienen que trabajar, muchas veces trabajamos a nivel con nuestra gente, nuestra raza latina, y en nuestra raza latina el color A está con una base de color rojo y es un color bastante amarronado. Y cuando nosotros trabajamos, nos damos cuenta que a veces la estructura a nivel, el tercio gingival de la estructura coronal es más amarillo. Claro, claro que sí. Es más amarillo. Y cuando usamos nuestro A2, nos queda gris y es totalmente distinto a las piezas vecinas. ¿Y cuál es el error ahí? El error ha sido la selección de color, porque en nuestra raza latina predomina el color amarillo. Y los colores amarillos en un colorímetro Vitapan clásico, que es el que nosotros tenemos de referencia, son los colores B. Entonces, acá la figura es que el color B es más amarillo. El color de elección debe ser el B2. Claro, el no, B2. El A2, no el A2, es el B2, que es el que más se acerca a nuestras razas. En nuestros kits de resina, el color que no debería faltar no es el A2, es el B2. Entonces, esa es una cosa muy, muy común. ¿Y por qué viene el A2? Porque los fabricantes, que normalmente son norteamericanos o europeos, Claro, tienen como base colores más terrosos en base al tipo racial. El tipo racial de la gente más blanca es tipo A. Ahora que me lo explicas, yo lo entiendo mejor, ¿no? Porque yo utilizo más, digamos, el B2 que el A2 incluso. Exacto, Entonces, exacto. ¿por qué? Entonces, ahora que me lo explicas, yo lo entiendo mucho mejor, ¿no? Y de hecho que ustedes también lo entienden mucho mejor, ¿no? Entonces, y hay muchos kits, tienes razón, que vienen con el A2. Y el B2 lo venden aparte, y lo tienes que comprar aparte, a veces, ¿no? Exactamente. Entonces, y justamente conversando con algunos representantes de las fábricas, les decíamos, no, porque yo quiero que me traigas B2, porque B2 es lo que debería haber en el kit primario. Y aparte de eso, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que son razas oscuras o razas negras, ¿no? En la raza negra, nosotros siempre agarramos y decimos, no, los negros tienen los dientes blancos, ¿no? Porque es blanco. No, no es que sea blanco, es el contraste. El color, el matiz primario de las personas de raza negra es marrón. Son más, se acercan más a las tonalidades del color D de nuestro Vitapan clásico que a los colores A. El A es un intermedio, porque también tiene, al tener un matiz rojo en los colores A, se acerca a este marrón. Pero ni cerca nosotros utilizamos un color B para una raza negra y se nota, pero a leguas, parece que tuviera una mancha en el diente. ¿Y es por qué? Porque va más a marrón, no va tanto al amarillo. ¿No? Por ejemplo, y ahora si estamos hablando del marrón, estamos hablando del rojo y estamos hablando del amarillo. ¿Y cuáles son los C? Los C son color verde. Y el color verde es un color que se presenta en razas más áreas, en zonas de la parte norte de Europa, ¿no? Donde nosotros vemos que con la edad los dientes se vuelven más vidriosos y tienen una tendencia más al verde. Entonces se utilizan más colores C, ¿no? Entonces esto de acá tiene que ver mucho con el tipo racial de nuestro paciente, ¿no? Entonces, y este tipo de análisis, bueno, ya lo venimos desarrollando porque justamente queríamos ver exactamente cuáles eran las coloraciones que iban más con nuestra raza, porque a nosotros nos interesa trabajar para lo nuestro, ¿Hiciste un estudio acerca de esto? Sí, estamos trabajando en esto. Ahorita son bastante subjetivos, porque no hay manera de parametrarlo, porque definitivamente, pues, o sea, generar una matización son elementos referenciales, no son elementos exactos, pero es básicamente un tema de apreciación, ¿no? De apreciación de la coloración y poder adecuar el ojo correctamente. ¿Y estás trabajando con una marca específica, no te voy a preguntar cuál, pero para poder hacer este estudio te estás yendo de un solo...? Básicamente lo que hacemos, que es lo que
para poder acercarnos más, trabajamos lo que se llama el mock-up directo. Claro. Entonces, ¿qué cosa se hace? Todos los pacientes que pasan por clínica y que van a ser restaurados, se les aplica un mock-up directo para poder hacer la copia. Y la copia nos orienta mucho más al color amarillo que a los colores rojo, Claro. marrón o verde. La estadística no la tenemos en claro todavía, porque se está trabajando un poco para poder darle solidez a este concepto, ¿no? Pero dentro de nuestras razas, lo que más lo tenemos definitivamente una tendencia mucho más alta a los colores B que a nuestra raza, y estamos hablando de nuestra raza porque hablamos peruano, latino, ¿no? Entonces hay una tendencia mucho más alta a colores B que a colores A o colores D. ¿no? Claro. Entonces, y esto se hace a través de un mock-up directo. ¿Qué significa un mock-up directo? Se coloca un botón de resina sin hacer adhesión sobre la superficie gingival, a la superficie del tercio gingival de la estructura coronaria. Entonces se coloca, se polimeriza y en ese momento se hace la comparación de color. ¿Estamos? O sea, es un colorímetro individualizado, digámoslo así, para poder sacar el color exacto. Claro. Entonces es la manera más fácil, más sencilla de hacer una toma de color, más costosa también, Claro, porque pierde resina, pero al final muchas veces en vez de estar experimentando con colores, o a veces que no nos sale la coloración por el colorímetro, que a veces las referencias de colorímetros no son muy buenas, entonces utilizamos este sistema de mock-up directo, o sea, agarrar y copiar el color de resina, y es lo más exacto claro, que vamos a tener. y muchas personas, sí, es un gasto de dinero, pero está bien que lo hagan así porque muchas personas utilizan sus resinas que ya están vencidas o una cosa así para hacer mockup y deben hacerlo de su resina que están usando. Perfecto, exactamente. Y es más, o sea, para sacar el color exacto, no es que vayan a gastar un montón, es un botón de resina, es una cosa muy pequeña que es como si fuera un incremento más de una resina. ¿no? Entonces no es que vayan a gastar demasiado, y al contrario, es penoso agarrar y tomar un colorímetro, hacer una aplicación, ¿no? Y después de darse cuenta que el color no es. Exacto. Hay que retirar todo y hay que trabajar el doble. Pero vamos a lo seguro, ¿no? Así nos vamos a lo seguro, ¿no? Y después de lo que es el tipo racial, ya vamos a los marcos. Lo primero es el marco facial. El marco facial es el tipo de la cara. Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, en personas que tienen la cara larga, no podemos poner un diente cuadrado. Es imposible. Entonces, por eso era mi acotación en el segmento anterior, que agarraba y te decía, tomas la foto de la cara y de ahí marcas o haces delineas todo el borde facial, y en base a eso hacemos la elección del diente. Y no me deja mentir que si ustedes se dan cuenta, en el caso de esta chica, por ejemplo, si ustedes mentalmente ahorita recorren el perfil de la cara, se dan cuenta que si le dan la vuelta es exactamente igual en la forma de sus dientes. O sea, es un diente largo y es un diente que va con el perfil de la cara del paciente. Y aparte de eso también es muy importante que el sector estético esté enmarcado. Y el marco de la cara, ¿cuál es el eje principal de todas las caras de nuestros pacientes? Si ustedes van a ver una cara, ¿cuál es el eje principal, que es el que normalmente más se retoca uno, ¿no? Por el cirujano plástico? Claro. Es la nariz. Y la nariz es el eje principal de la cara. Es el que marca, ¿no?, la cara del paciente. Es el tercio medio, prácticamente. El tercio medio. Entonces, en ese tercio medio, en vez de esa raíz, nosotros tenemos que ver y tenemos que tener el parámetro estético, es en base al ancho. Eso también tiene que ver con el tipo facial, ¿no? De todas maneras. O sea, y de ahí tú sacas también el... Exactamente, para poder sacar lo que son sectores estéticos. ¿no? Entonces es muy importante. Y, por ejemplo, como les decía, una cara redonda, una cara que tenga un perfil mucho más braquidólico, entonces lo que nosotros tenemos que ver es que la forma de los dientes tienen que ir de acuerdo a esa cara. No podemos mezclar ambas cosas. No podemos hacer una cara que sea redonda con dientes largos. Estéticamente no es correcto. Entonces es importantísimo el marco facial. Y eso de acá tenemos que tener esta forma antes de poder hacer las mediciones de nuestro sector, ¿no? Según como habíamos hablado antes, de proporción de Orado, de proporción divina, tenemos que tener la forma para después aplicarlo en nuestro encerado, ¿no? Entonces eso es el otro factor. Y después de ese factor es importantísimo lo que es el marco gingival, ¿no? El marco gingival
Importantísimo, ¿no? No hay buen cuadro donde nosotros no hay un buen cuadro, Ujú. ¿no? Como si O te una buena acercaras. pintura si es que Claro. ustedes no tienen un buen marco, Marco gingival. ¿no? Y eso es muy, muy importante. Nosotros, por ejemplo, vemos a estas dos chicas, muestran todas las encías y vemos sonrisas que van de acuerdo a la cara del paciente. Y si nosotros, en lugar de este tipo de encías rosadas, semipálidas, que nosotros vemos, regulares en todos sus Ujú. contornos, nosotros utilizáramos, ¿no? Tendríamos una sonrisa que tuviera sonrisas abultadas, rojizas, sangrantes, que Ujú. esto que el otro, les aseguro que las chicas no las verían tan bien, ¿no? Entonces, esa es la figura, esa es la parte importante cuando nosotros Acá vemos estás sonrisas. en ese aspecto también, no solamente ves el contorno, sino también el color, ¿no? Definitivamente, Claro, lo que pasa es que el color es importante porque el color nos va a hablar de la salud gingival. claro. El color es rosa pálido, Ujú. ¿no? Es la tendencia. Ahora, obviamente, hay pigmentaciones. Y ahora, en la parte de periodoncia, por ejemplo, te pueden hablar de lo que es el peeling, ¿no? Claro, Porque a veces hay manchas en las encías. exacto, Entonces, ahora se puede hacer peeling a nivel exacto, gingival, exacto. que en líneas generales no es muy complicado, pero eso preferiría no hablarlo yo, que lo hable el Claro, periodoncista, cada uno con su que especialidad. trabaje cada uno con lo suyo, ¿no? Pero tenemos opciones de trabajo con relación a la fase gingival. Tenemos que ver lo que es la salud gingival, la regularización del marco gingival. Nosotros tenemos que, antes de empezar una rehabilitación estética, tenemos que trabajar de la mano con el periodoncista. Y hablo de eso porque es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que remodelar nuestras encías para que nuestras piezas se vean correctamente proporcionales Claro. y poder lograr la simetría de la que hablábamos al comienzo A veces que de es una esta exposición. gingivoplastía, Hay ¿no? que hacer Contornear. sus plastillas, hay que Exacto. hacer un recontorneado Ujú. gingival para que nuestra rehabilitación o nuestra fase estética quede mejor. Claro. Como les decía, hay que regularizar el marco. Y para eso te tengo un ejemplo. Por ejemplo, esta chica de acá. Nosotros Ya. vemos es una sonrisa súper amplia, Linda, sí. ¿no? Es una linda sonrisa. Pero si tú te das cuenta y vamos más al detalle, nosotros nos vamos a dar cuenta que uno de los centrales gingivalmente está más corto que el otro. Ya. Y el borde incisal está más, más corto incluso que el otro también. Ajá. Entonces, vamos ya al eje, ya nos estamos yendo al detalle. Claro. Y es el detalle que uno tiene que ver estéticamente, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, a mí me llega esta paciente al consultorio, lo primero que hago es, tus encías están sanas, pero tenemos que hacer un recorte. Ajá. Entonces recortamos, alargamos el loto central y ya tenemos una simetría de ambos lados. Y si es linda, queda mejor todavía, Claro, claro que sí. ¿no? Entonces, esa es la parte importante. ¿Y no te estás dando cuenta, Julio, que la gente se está preocupando cada vez más en la parte estética, ¿no? Hacerse braques, blanqueamiento, curaciones que sean con resina. Exacto, o sea, ahora cada vez más hay la gente, ahora con todo este tema de que nosotros ya la información los tenemos en nuestra casa e incluso en nuestro celular. Ajá, Entonces la gente ya está mucho más informada y llega informada a nuestro consultorio. exacto. Entonces nosotros tenemos que dar alternativas con las que nosotros podamos trabajar y tenemos que estar actualizados para poder ofrecerle ese tratamiento a nuestros pacientes, Claro, claro que ¿no? sí. Justamente hace un par de días también, pues, o sea, tenemos que trabajar responsablemente, ¿no? Porque a veces vemos errores que se cometen en la práctica y tenemos mucho de lo que nosotros hacemos es corregir el trabajo de otros. Y es simplemente por falta de información. Tenemos que trabajar mucho y tenemos que informarnos para dar un mejor Exacto. servicio. Y exactamente, justamente hablando de eso, no solamente todo es la parte estética, ¿no? Sino también la parte funcional y tiene que ver con la oclusión, ¿no? De repente hacemos algo muy bonito, pero funcionalmente no está... Exactamente, lo que nosotros buscamos es principalmente, antes de hablar de Ujú. cualquier tema estético, tenemos que buscar que la oclusión, que funcionalmente Ujú. estemos protegidos. Y cuando hablamos de protegidos, tenemos que manejar muy bien lo que son nuestros planos oclusales, donde tenemos un buen soporte en el sector posterior y una buena desoclusión en el sector anterior. Así protegemos nuestro trabajo. Muchísimas veces pasa de que las personas, ustedes pueden hacer un trabajo en el sector anterior maravilloso, donde alargan los bordes incisales y al paciente le dura 2 días,
porque el paciente bruxa y ¡pum! Me Exacto. reventó todo el sector Es una anterior buena historia y ya clínica. con las resinas rotas. Claro. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha sucedido? Nada, no está protegido. Entonces hay que evaluar bien para poderle generar un plano cruzal que tenga soporte y que tenga un buen trabajo anterior que va a permitir que nuestro trabajo dure mucho, mucho tiempo. Y hablando de eso de trabajo oclusal, ¿tú qué parámetros tomas para poder hacer tu análisis oclusal, por ejemplo? Mi análisis oclusal es muy sencillo. Normalmente nosotros utilizamos lo que es la relación céntrica, la Ajá. relación intermaxilar que se trabaja en céntrica primariamente. Ujú. Una vez que nosotros hacemos la mimetización de la boca en un Claro. articulador, la montamos en relación céntrica, eliminamos los posibles contactos, ¿no? Que son contactos prematuros. Ajá. Entonces hacemos un desgaste selectivo para poder cerrar bien esa mordida. Una vez logrado, eliminado todo lo que son estos contactos prematuros, Ujú. nosotros comenzamos a variar y comenzamos a hacer los movimientos para lateralidad y protusiva, Claro. que son los movimientos donde podría trabajar funcionalmente nuestro paciente. Y si es que nos faltara algunos detalles, por ejemplo, en la apertura, ¿no? Ujú. En una lateralidad, aumentamos ligeramente el camino y trabajamos muy de la mano con nuestra mano derecha, que es el técnico, Claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, conmigo trabaja el técnico que es mi amigo también, que es Claro. Italo Valverde, y con Italo yo lo converso muchísimo con él y vemos cómo va desocluyendo en la cera y tenemos la desoclusión correcta de ambos lados y en protusiva, entonces ya no tenemos fallas, no tenemos equivocaciones, podemos trabajar mejor. Qué importante es el encerado, ¿no? El encerado es importantísimo, es la base de todo lo que Y, es la y, habilitación y qué estética. importante también es tener un buen técnico con el que haya pues un buen diálogo y que esté capacitado, esté preparado. Porque de repente hay técnicos El técnico, no te nosotros entienden. tenemos que tener una relación con el técnico, es un tú a tú. Exacto. El técnico no tiene que hacer lo que nosotros vemos, el técnico tiene que tener la capacidad también de a uno sugerirle las cosas, porque él también tiene experiencia en la parte de laboratorio. Entonces, es muy bueno no simplemente mandar los trabajos, sino conversar con el técnico Claro. para ver mejores alternativas. Ujú. El técnico es parte de nuestro consultorio y nosotros tenemos que hablar y Ujú. tenemos que escucharlo para que poder sacar un mejor tratamiento. Exacto. ¿No? Julio, ¿tienes algún casito, digamos, que Te nos puedo puedas mostrar algunas ilustrar? cosas, o sea, por ejemplo, acá antes siempre me gusta mucho hablar de lo que es armonía dentofacial. La armonía Ujú. dentofacial va de acuerdo a la cara del paciente. Es distinto tender a hacer los dientes de una mujer que los dientes de un hombre. Los Claro. dientes de hombres son más cuadrados, Ajá. los dientes de las mujeres son mucho más curvos y eso es importante. Cuando nosotros hablamos de eso y hablamos de función, como les estábamos conversando hace un Ujú. rato, nosotros tenemos que hacer un correcto montaje, utilizamos láminas de LOM para llegar a Claro. nuestra relación Ajá. céntrica, ¿no? Y después tomamos nuestro registro, ¿no? Una vez tomados nuestros registros, después hacemos un correcto montaje en el Ujú. articulador, montamos en el articulador a través de nuestro arcofacial y en base a eso nosotros hacemos un análisis de la función. La individualización, ¿qué cosa significa? Yo les voy a poner este caso de acá, que es muy sencillo, ¿no? Yo les estoy mostrando un caso de resinas compuestas. Ok. Este casito de resinas compuestas, nosotros cuando lo recibimos, la señora, que fue una pacientita que nosotros vimos en la universidad, Ujú. fue muy específica. Me dije, quiero que me curen todo mi sector anterior, pero cuando ustedes trabajen conmigo, ¿ya? Quiero que un lado sea distinto del otro lado, Ok, ok. que Bueno. tenga algo de diferente, Ujú. ¿ya? Y le decimos, señora, pero lo podemos hacer bien simétrico. No, me dijo, lo que yo quiero es que ambos lados, ¿ya? Tengan un rasgo diferente. Porque no me gusta que se vea como los dientes de la prótesis completa de mi marido. No quería Tiene que igualito ser de más los dos lados. natural de Más repente. natural, Sí. exactamente. Entonces, ¿qué cosa hicimos? Hicimos la evaluación del paciente, hicimos las medidas para que simétricamente los anchos de los dientes sean iguales, Ajá. pero lo que sí hicimos variables en lo que son bordes incisales. Entonces les voy a mostrar, y por ejemplo nosotros Ujú. vamos a ver esta mitad del caso y nosotros vamos a ver bordes ligeramente redondeados. Y ahora nos vamos al otro lado de la cara, ¿no?
y vamos a ver, perdón, y vamos a ver que estos bordes son más redondeados, los otros eran ligeramente más cuadrados Ajá. que el otro sector, ¿no? Y es exactamente igual. Ahora, con relación a los anchos, pero la forma de los dientes tiene una pequeña variación de ambos lados, ¿no? Miren el anterior, Ajá. ¿no? Más cuadrados, Ajá. y ahora vamos al otro lado y es más redondeados, ¿no es Ya, cierto? ok. Ajá. Ahora integramos ambos lados y lo que vamos a ver es que tenemos una sonrisa que son diferentes de ambos lados, pero en el conjunto no se ve tan mal Claro. y le da algo de Armoniza, ¿no? naturalidad, Claro. armoniza, ¿no? Exacto. Entonces, son detalles con los que vamos jugando dentro de la misma especialidad, y esto les puedo decir que son todas resinas compuestas de Claro. todo el sector Ah, anterior, muy interesante, muy ¿no? interesante. Entonces vamos jugando con esto Claro. también, porque tenemos que escuchar a nuestro paciente. Ujú. Debemos escuchar a la gente que trabaja con nosotros y a nuestros ¿Qué es lo que pacientes. quieren ellos, no? Exactamente, tienen Claro. que ser, o sea, No solamente es lo que debería ser, sino que es lo que ellos también quieren. exacto. Ahora, muchas veces hay que temperarlos también, ¿no? Porque a veces los Ujú. pacientes agarran y dicen, no, quiero blanco. ¿Qué tan blanco quieres? Blanco pared, me dicen. Claro. Y yo le digo, no, no puedes. ¿Por qué? Porque se ve falso. Entonces, deberíamos tener un poquito de tono. Y les hago un muestreo. Es como el clareamiento. Cuando hacemos clareamiento, que para nosotros es un pretratamiento, Ujú. el clareamiento, ¿no? El clareamiento, siempre los pacientes quieren blanco, blanco, blanco. Entonces yo le digo, no. Cuando nosotros recibimos un paciente para clareamiento, y es lo que yo particularmente hago, ellos vienen con una expectativa muy, muy grande de color blanco pared. Y yo Claro. les digo, mira, ¿sabes qué cosa? Yo te voy a hacer clareamiento. Y les bajo los humos, no se los subo. Yo agarro y les digo, mira, uno de cada 10 clareamientos no funciona, porque hay gente que es resistente al clareamiento, Ajá. ¿ya? Así que si no te clarea, no es mi problema, eres tú, ¿ah? Le digo, ¿no? Ese es número uno. Uno de cada 10 no clarea. Ya. Y número dos, contigo debemos bajar un tono y medio máximo, ¿ah? No creo que bajemos más de eso. De acá te debe bajar un tono, tono y medio. ¿Qué es lo que sucede? Claro, la resistencia al clareamiento se presenta algunas veces, ¿no? Claro. Puede ser, pero ya nosotros le habíamos advertido al paciente. Lo que va a suceder normalmente es que después de un tratamiento de clareamiento, el paciente no baja un tono, tono y medio, baja 2 o 3 tonos. Claro, le estás jugando con la expectativa, mejor dicho. Exactamente, Sí. entonces le bajo las expectativas y después logramos más de lo que él espera. Claro. Y el paciente a uno lo adora y lo quiere, justamente porque ha logrado más de lo que él ya esperaba. Pero si a nosotros al paciente le decimos que el diente va a ser totalmente blanco, Claro. el paciente va a esperar, no, él no espera el blanco. Para nosotros puede ser un éxito y el paciente va a decir, no, no me han quedado blancos, me quedan amarillos. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque su expectativa ha creado una expectativa muchísimo mayor. Ujú. Entonces lo que hacemos es bajarlo para después mejorarlo. Claro, además anotar el color, ¿no? Y que ellos vean qué color. De todas maneras. Entonces, De para que todas ellos vean la maneras. diferencia, ¿no? Exactamente. Muy bien, Julio. Qué importante también es prepararse, ¿no? Para llevar esto, hacer todo este diseño de sonrisa, todos estos tratamientos estéticos, no solamente es... Sí, sí, es importante la Y preparación. tú también estás enseñando acá en el Colegio Odontológico, en la Escuela de Sí, 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 Perfeccionamiento. sí, sí, O estamos sea, en la escuela de perfeccionamiento donde tratamos de hacer lo más práctico posible todo esto que estamos conversando, y es un curso netamente práctico, no es un curso teórico. ah, qué, Acá lo importante es que la gente aprenda a trabajar. qué bueno, amigos. Ya saben, el doctor Julio Benafaz que también está dictando clases aquí en el Colegio Odontológico, y esto es como un incentivo para que ustedes puedan aprender más, ¿no? Como una introducción o para que ellos puedan aprender y sacarle el jugo acá al doctor, ¿no? Que también le dicen Iron Man. ¿Por qué te dicen Iron Man, Julio? Bueno, es que aparte de mi actividad profesional, bueno, hace ya unos años que hago triatlón, que es un Ok, deporte, y el bastante... Ironman es la distancia más exigente que hay Wow. en triatlón, O ¿no? sea, hay que tener bastante resistencia, ¿no? O sea, es un deportista, Julio. Sí, es Y, un deporte, el deporte es mi fuente de equilibrio. Aparte de lo que es mi trabajo, claro, me gusta ejercitarme, entonces voy a este tipo de competencias donde son. internacionales incluso, tengo entendido, ¿no? Sí, 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 acabo de estar en México compitiendo, Miren, pues, y son deportes de mucha demanda porque exacto. son 14 horas, en mi caso fueron 14 horas seguidas de hacer ejercicio,
¿no? Porque son Wow. disciplinas muy, muy largas. O Claro, sea, claro. salimos nadando en la mañana, nadamos 4 kilómetros, hacemos bicicleta a 180 kilómetros y al final corremos una maratón completa, ¿no? Entonces es demandante, pero es Hay muy que rico, prepararse ¿no? también para eso, ¿no? O sea, Un año de un preparación, año de sí. preparación. Wow, mira, que tenemos un deportista no solamente especialista en estética, sino un deportista que representa al Perú, obviamente. Sí, vamos como Perú. Qué bueno, Julio. La verdad es que ha sido un gusto tenerte aquí en el programa Oh, muchas y muchos gracias. éxitos en tu carrera, en tu especialidad. Muchísimas gracias. Un gusto Esperamos. estar acá y cuando quieran, cualquier pregunta que tengan, por favor, estoy acá en el colegio, ¿no? Prestos a servirles. Muchas gracias, Julio Farge. Amigos, nos vemos el próximo miércoles aquí en otro programa de debate ontológico. Nos vemos, chao.